Y ahora nos comunicamos con un exfuncionario público técnico en servicios de transporte aéreo que trabajó 10 años en la empresa administradora del Aeropuerto Internacional de Managua hasta 2023 y a partir de entonces vive fuera del país. Este exfuncionario del Aeropuerto Internacional, a quien vamos a identificar con el nombre de Orlando, nos brindó su testimonio sobre cómo está organizada la operación de vuelos charter que usan a Nicaragua como trampolín para promover la migración irregular hacia Estados Unidos. Le preguntamos a Orlando sobre quiénes están detrás y cómo se organiza en el aeropuerto internacional este flujo de varios centenares de miles de migrantes provenientes principalmente de Cuba y Haití en el Caribe y de diversos países africanos y asiáticos que también representa un negocio millonario. Y esto fue lo que nos dijo. Orlando, vos trabajaste durante casi 10 años en la empresa administradora del Aeropuerto Internacional de Nicaragua en Managua. ¿Cuál era tu labor en el aeropuerto? Mi labor en la empresa administradora de aeropuertos internacionales era básicamente la coordinación y ejecución de la operación en tierra, tanto de vuelos comerciales, así como de vuelos charter, que dentro de los vuelos charter estaban incluidas operaciones de personalidades o artistas que llegaban al país, así como también de vuelos charter de migrantes, provenientes principalmente de Cuba, Haití, así como de otros continentes, África, Europa Oriental y Asia. Lo que hacíamos era llevar a cabo la operación en tierra, como se le conoce, que es prácticamente enviar planes de vuelo, tanto a aeronáutica civil, para que ellos aprobaran la salida o entrada de la aeronave, así como reabastecer de combustible, descargar equipaje a la aeronave. Y posteriormente facturábamos por los servicios prestados, pues, y les cobrábamos a los diferentes clientes. Durante los últimos 4 años y sobre todo después de la pandemia de la COVID-19, el aeropuerto internacional se transformó en destino de vuelos charter provenientes principalmente del Caribe, de Cuba, de Haití, de República Dominicana y después de Europa y de Asia, con miles de migrantes que han usado Managua como trampolín para después viajar irregularmente a Estados Unidos. ¿Cómo empezaron los vuelos charter? Los vuelos charter, en el contexto de la pandemia y post-pandemia, comenzaron con vuelos desde y hacia Estados Unidos y Europa principalmente. El objetivo era básicamente repatriar ciudadanos de estos países, así como nicaragüenses que estaban en el exterior y que habían quedado varados cuando prácticamente los cielos se cerraron, pues no habían vuelos comerciales a nivel mundial, se paró casi en su totalidad la aviación. Posteriormente, se comienzan a ver vuelos provenientes del Caribe, con ciudadanos cubanos principalmente, que según venían a Nicaragua a hacer turismo de compras, según lo que se nos decía, ¿verdad? Y se nos planteaba en las reuniones antes de manejar estos vuelos. Sin embargo, varios meses después, ya todos los trabajadores manejábamos y sabíamos que el motivo principal del ingreso era el trampolín hacia Estados Unidos. En un avión, por poner un ejemplo, que venía lleno a total capacidad, con 150 pasajeros cubanos, se regresaban 5, máximo 10. Estos mismos migrantes solo se asombraban, pues, al ver la Coca-Cola, al ver los refrigeradores abastecidos. Entonces ya sabíamos más nosotros, pues, de que no venían a hacer turismo de compra por la manera en que ellos se comportaban. Asimismo, estos vuelos provenientes del Caribe con cubanos y haitianos estaban programados diariamente con al menos 5 vuelos entre 50 y 150 pasajeros y se mantuvieron constantes hasta que el Departamento de Estado de Estados Unidos estableció el programa de paro humanitario, pues que ahí ya se vio un bajón en la operación. Estos vuelos, algunos en línea comercial y otros vuelos charter, ¿cómo se organizaban? Vos hablás desde el punto de vista de la empresa administradora del aeropuerto, pero ¿había acaso algún intermediario, las líneas aéreas con el aeropuerto u otro intermediario para organizar estos vuelos? Primero eran las aerolíneas comerciales, después que se suspenden los vuelos estos, ya
la aerolínea al no poder prestar el servicio debido a las restricciones que tienen, entonces algunas agencias de viaje contratan a una compañía que se llama Easy Aviation, que es un handler, la cual es el intermediario entre la aerolínea charter, el aeropuerto internacional de Managua, la empresa administradora, así como aeronáutica civil y por supuesto el cliente final, pues que al final son los migrantes y las agencias de viaje. Esa era la manera en que se operaba. Esta empresa que mencionas, Easy Aviation Inc., está registrada en Miami desde 2018 o antes, pero tiene sus oficinas en el Aeropuerto Internacional de Managua. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus funciones? Easy Aviation es una empresa de logística aérea y handler, como lo conocemos nosotros en la industria aérea, que se encarga básicamente de ser el intermediario entre aerolíneas, charters, el aeropuerto, aeronáutica civil y los pasajeros privados, migrantes, llámese también agencias de viaje. Easy Aviation contrata a la aerolínea charter para hacer una determinada ruta, ¿verdad? Posteriormente, Easy gestionaba y pagaba los permisos de aeronáutica civil y al mismo tiempo, ya cuando el avión estaba en el país o aterrizaba en el aeropuerto, Easy pagaba a la empresa de aeropuertos por los servicios realizados, es decir, los derechos de aterrizaje y despegue, tanto personal de operaciones y rampas, entre otros servicios. Y Easy se encargaba de cobrarle al cliente final, es decir, a la agencia de viaje o a los migrantes directamente. La directiva de esta empresa registrada en Estados Unidos está constituida por 3 personas nicaragüenses y uno de ellos norteamericano nicaragüense, Silvio Otero Quirós, que es el presidente, Giovanni Jaén Arróliga, que es el vicepresidente, e Iván Abdul Olivares Lacayo, que es el secretario. Estas 3 personas tienen sus oficinas en el Aeropuerto Internacional de Managua. Operan y tienen la oficina en el aeropuerto de Managua, ¿verdad? Pero el único operador y quien articula las operaciones de los vuelos de migrantes, así como los otros vuelos de charters, es Giovanni Jaén, que es el que figura como gerente y socio de Easy Aviation. Él consigue los permisos de aeronáutica civil aprobados expeditamente, no se le pone ninguna objeción de parte de las autoridades de aeronáutica civil y él, una vez que ya tiene su permiso aprobado, él envía la programación y los planes de vuelo a nosotros en el aeropuerto. Asimismo, una vez que ya el vuelo y la operación terminaba, él pagaba de inmediato en tesorería de vuelos privados en la oficina de la empresa administradora de aeropuertos, pues, una vez que despegaba el avión. ¿Esta empresa es la única que ejerce esa función de intermediario o hay varias empresas nacionales o internacionales que realizan esa clase de labores? En el aeropuerto de Managua, este tipo de vuelos charters de migrantes, solamente Giovanni Jaén, a través de Easy Aviation, es quien ejerce la operación y quien articula la operación. No hay ninguna otra empresa que se encargue de manejar o de llevar a cabo esta operación. Pero, por ejemplo, los vuelos que se originan en Cuba desde finales del 2020 y 2021 empiezan vuelos directos de migrantes de Cuba. También hay vuelos charter de Haití, de República Dominicana y de otros puntos del Caribe que viajan a Nicaragua para migrar irregularmente a Estados Unidos. Esta es una operación que ha continuado en 2022 y 2023. ¿Cómo se organiza esta operación? Porque en algún caso son líneas aéreas que operan comercialmente y en otros son vuelos charter. Sí, bueno, en el caso específicamente de los vuelos charter, que son los que ocupan Kingston, Jamaica, que ocupan Santo Domingo en República Dominicana, básicamente Easy Aviation, al estar inscrita en Estados Unidos, ellos tienen acceso a una red de compañías de aerolíneas charter, ¿verdad? Entonces ellos contactan a la aerolínea, se ponen de acuerdo, la aerolínea le dice, te voy a cobrar cierta cantidad por esta ruta, porque dependiendo de la ruta, el cobro, ¿verdad? Y entonces, ya después de eso, Giovanni e Easy se encarga de gestionar los permisos y llevar a cabo la operación en Managua. Para migrantes cubanos, las principales aerolíneas charter que operaban era la aerolínea Sky High, que está registrada
y opera como base en Santo Domingo, República Dominicana. Esta aerolínea tenía aviones de fabricación brasileña, Embraer 145 y Embraer 190 con capacidad entre 50 a 100 pasajeros. Otra compañía registrada en República Dominicana es Air Century, que opera con Bombardier CRJ, de fabricación canadiense, con una capacidad de 50 pasajeros, y también operaban con Airbus A320, con una capacidad aproximadamente de 150 pasajeros. La que sí me sorprendió bastante, Carlos, fue Viva Aerobús, que es la segunda aerolínea comercial más grande de México. Ellos regularmente no hacen vuelos charter, sin embargo, realizaban y operaban rutas vía La Habana, Cancún, Cancún, Managua. Ellos solamente operan con Airbus 320 con capacidad de hasta 186 pasajeros en la configuración. Me sorprende pues porque regularmente ellos solo operan vuelos comerciales desde México y hacia Estados Unidos y Centroamérica, pero me sorprendió al verlos que estaban operando y estaban transportando migrantes cubanos principalmente. Pero también hay líneas, no sé si son comerciales o estatales, venezolanas, que tienen un puente directo entre La Habana y Managua. Sí, en el caso de Conviasa, operaban directamente pues porque ya tenían el permiso de aeronáutica civil. Hay que comprender que antes de la pandemia, Conviasa realizaba los vuelos de La Habana a Managua en el contexto de turismo de compra por parte de los ciudadanos cubanos que llegaban a comprar al mercado oriental y se regresaban a Cuba. Pero ya después, en el momento en que se da el boom de los migrantes, de la migración hacia la frontera sur de Estados Unidos, Conviasa solamente transportaba migrantes, ¿verdad? No había nada de turismo de compra y se operaba de esa manera. Un vuelo directo de La Habana a Managua con dos diferentes tipos de aviones. Ellos tenían un Embraer 190 con capacidad de 100 pasajeros aproximadamente y un Airbus A340 con capacidad de hasta 320, 350 pasajeros. Ahora, ¿quiénes son las autoridades del aeropuerto internacional que facilitan este arreglo? No sé si existe algún convenio escrito entre Easy Aviation como intermediario de estas operaciones y del aeropuerto para realizar los vuelos charter. ¿Quién está a cargo de ejecutar esto en el aeropuerto? Operativamente, dentro del aeropuerto, pues en la gerencia general, que hace poco, eh, de hecho, lo acaban de despachar, pues lo despidieron, que era Eli Romero. Y entonces, después de eso, hace pocas semanas, se acaba de nombrar al subdirector, pues, que es el que maneja la operación general, pues, de toda la empresa. Luego, si nos vamos a la parte de las divisiones y de las direcciones, en la gerencia de servicios aeroportuarios, pues era el capitán aviador Francisco Guerrero Castillo, quien era el que organizaba y supervisaba de manera general tanto vuelos charters como vuelos comerciales. Y se subordinaba el comisionado de la Policía Nacional, Dimas Rivera, que es el jefe de operaciones. Y él prácticamente se encarga de organizar los equipos de rampa que trabajábamos en los vuelos, a los mecánicos de aviación que atendían una vez aterrizaban los aviones, entre otras funciones. Pues. ¿Es un comisionado de la policía en comisión de servicios en el aeropuerto? Ni siquiera está en comisión de servicio, pues él llega vestido de azul, vos lo ves con su grado en los hombros, con una gorra de la Policía Nacional, prácticamente llega vestido 100% de policía. ¿Qué relación tiene la Dirección de Aeronáutica Civil y, por otro lado, la Dirección de Migración en esta operación en coordinación con el Aeropuerto Internacional y esta empresa intermediaria? Aeronáutica Civil es el ente regulador de la aviación comercial y no comercial en el país, pues, en el Estado y en la República de Nicaragua. Ellos son quienes se encargan de dar permiso y certificar de que los vuelos se operan de una manera segura, pues de que no hay ninguna discrepancia en cuanto a que cierta aerolínea pues tiene déficit de calidad en el servicio de mantenimiento de sus aviones y asimismo ellos se encargan de aprobar las rutas de los vuelos. Ellos son los que dicen que esta ruta se aprueba, esta ruta no se aprueba.
Migración, por otra parte, es la que se encarga de admitir o inadmitir a los migrantes, pues que eso es un trabajo importante. Si se supone que son turistas que llegan, tienen que haber una pauta, pues que diga una reserva de hotel, como se hace en Panamá, que tenés que llevar $500 en efectivo o $1000, dependiendo. Y ellos no, a este tipo de pasajeros, simplemente al contrario, diría yo que hasta se le cobra un cierto modo una tarifa por extorsión, pues, porque no pagan ni siquiera lo que se le debería cobrar, que son $10. Al contrario, pagan 150 por un salvoconducto y ni siquiera le estampan los pasaportes a los migrantes. Pero las autoridades de inmigración ejercen algún control, alguna supervisión sobre la idoneidad y el estatus de los migrantes, que en muchos casos además provienen de países a los cuales Nicaragua no les solicita visado. No, en ese caso, ya los agentes de migración, ellos ya saben, pues, entonces ellos, no, ellos ya tienen la orden, inclusive se les aparta, se les hace una fila especial a este tipo de pasajeros migrantes y ellos ya tienen la orden, pues, de cobrarle la tarifa que se les cobra y despacharlos, pues ellos ya salen del aeropuerto y ya comienzan su travesía a pie hacia Estados Unidos. Para tener una idea de la dimensión de esta operación que ha continuado en 2023 y continúa este año 2024, entre mayo de 2023 y mayo de 2024 se estima que arribaron al Aeropuerto Internacional 1.475 vuelos charter con más de 191,000 pasajeros, la mayoría provenientes de Haití, de Cuba, República Dominicana y otros países del Caribe, pero también se produjeron unos 30, 40 vuelos charter extracontinentales provenientes de Libia, de Senegal, de India, de varios países asiáticos o de aeropuertos europeos como de Alemania y de Francia. ¿Cómo se organiza esta otra operación extracontinental? La operación intercontinental, si la podemos llamar de esa manera, básicamente es una operación más compleja. Al menos son 16, 18 horas de vuelo desde África, desde Asia o desde Europa Oriental. Por eso es que mencioné Alemania y Francia. En realidad los migrantes no salen de Alemania y Francia. El avión pasa por Francia o Alemania por una cuestión técnica, pues para reabastecer combustible. Son vuelos de 16, 18 horas, incluso algunos de 22 horas, en los cuales necesitan reabastecerse de combustible. Entonces se organiza de esa manera y no se ve un flujo tanto como se miraba con el flujo de migrantes cubanos y haitianos. ¿Se puede estimar cuál es el costo de los servicios que cobra el Aeropuerto Internacional por estos vuelos charter, tanto los provenientes del Caribe y así como los vuelos extracontinentales? Para darte una estimación, tendríamos que dividir las operaciones. Por ejemplo, Cuba, ya sea cuando hacían escala técnica en Kingston, Jamaica o en el Caribe, o en cualquiera de las otras islas del Caribe, más o menos se le facturaba entre 8,000 a $12,000, dependiendo del tipo de aeronave, ¿verdad? Porque nosotros le facturábamos a Easy en base al peso de la aeronave. Entonces, habían aviones que eran con capacidad de 50 pasajeros, que eso era más o menos unos 8,000, entre 8,000 y 10,000, y ya cuando ya eran aviones más grandes, ya cuando eran con capacidad de 150 pasajeros, se le cobraba $12,000 aproximadamente, ¿verdad? Para los vuelos intercontinentales ya estamos hablando de otras cifras, ¿verdad? Como te decía, por el peso eran aviones más grandes, capacidad de 350 a 450 pasajeros, estábamos hablando de $18,000 a 20, 22,000, dependiendo de la aeronave. Eso que estás describiendo es la operación de los servicios en el aeropuerto. Ahora, el costo de la aerolínea, eso es diferente. Sí, claro, te da una estimación de precio en base a lo que se le cobraba a Easy por la operación en tierra. Claro, la aerolínea ya te cobra otra cantidad, pues, ¿entendés? Ellos son los que están en la aeronave, que al final eso es lo más caro, el leasing de la aeronave. Ellos más o menos dependiendo del avión, todo es en dependencia, ¿verdad? Por ejemplo, el avión que utilizábamos para el vuelo
de Miami a Managua, para cuando la frontera de Estados Unidos estaba cerrada, era más o menos 180.000 a 200.000 dólares. La de Viva Aerobús, por ejemplo, la te cobraban que era la ruta Habana, Cancún, Managua, más o menos eran unos 150.000. Esta empresa que has mencionado, Easy Aviation, que actúa como el principal intermediario para la organización de estos vuelos charter con los servicios del aeropuerto, ¿tiene alguna relación con Laureano Ortega o Rafael Ortega, que son los hijos de la pareja presidencial delegados para el control del aeropuerto internacional? Sí, nosotros manejamos y se manejaba en todos los pasillos del aeropuerto que Giovanni era un operador o un testaferro, como se le llama, de estos dos sujetos, ¿verdad? Tanto de Laureano como de Rafael, o Payo Ortega, como se le conoce. Y ellos mismos, tanto Giovanni como el gerente de Conviasa, alardeaban que se reunían y recibían regalos, que se sentaban en la misma mesa pues, con estos dos sujetos. Ahora, eso no es una relación que se da en la junta directiva del aeropuerto. El problema, como se ha visto en todas las instituciones y en todos los casos de corrupción, es que todo es lo mismo, ¿me entiendes? Tanto la empresa administradora, que es una institución, que es una empresa del Estado de Nicaragua o de la República de Nicaragua, así como sus empresas personales, todos lo hacen un solo negocio. ¿Cómo evalúas el impacto que ha tenido esta gran operación de puente o trampolín de Nicaragua para el tráfico irregular de migrantes en los servicios del aeropuerto y fuera del aeropuerto en esa ruta terrestre hacia la frontera norte? Un impacto en las finanzas del aeropuerto, te puedo decir que ayudó a solventar mientras las aerolíneas comerciales no estaban operando, ayudó a sostener financieramente tanto pago de salario, pago de servicios básicos, energía eléctrica, agua, la operación de los migrantes, ¿verdad? De manera, por ejemplo, ya cuando los migrantes salían del aeropuerto, ya los estaban esperando taxistas o inclusive algunos buses o carros particulares que los montaban, les daban un código, ¿me entiendes? Le decían rojo, ya sabían cuál taxi se iban a ir y se montaban y lo llevaban a la frontera norte de Nicaragua con Honduras. Entonces eso también ayudó a cooperativas de taxi o taxistas, dependían de la operación de transportar los migrantes del aeropuerto a la frontera norte de Nicaragua con Honduras. Asimismo también los centros estos de venta dentro del aeropuerto, que vendían refrescos, Coca-Cola, comida, también se dinamizaron en ese sentido, pues, en el sentido de que los migrantes compraban comida, compraban refrescos, inclusive la mayoría de ellos compraban los SIMs de Claro y de Tigo, y eso movía bastante de la economía. Vos dejaste de trabajar en el aeropuerto internacional en 2023. ¿Por qué? Todos los trabajadores a nivel medio y bajo estábamos pasando un momento de malestar con la gerencia, ¿me entendés? Excepto los directores y los gerentes de área que recibían un buen salario y buenos beneficios, a nivel medio y bajo dentro del personal, pues o la mayoría nos sentíamos pisoteados, pues no se nos pagaba día feriado. Al aeropuerto vos sabes que es una operación 24/7, los 365 días del año. No se nos pagaban los días feriados, pues, aunque los trabajáramos. Las horas extras no las pagaban. Entonces, en ese sentido, varios compañeros en rampa principalmente, y en el área de despacho de vuelos y operaciones, comenzaron a renunciar. A veces trabajábamos más de nuestras 48 horas establecidas por el Código Laboral y no se nos compensaban esas horas extras trabajadas. El año pasado hubo un gran nivel de renuncia de todos los trabajadores, tanto a nivel medio como bajo, ¿verdad? Algunos se iban para Estados Unidos, otros se cambiaban a otras aerolíneas comerciales que ya estaban operando nuevamente. En ese contexto, yo salgo de la empresa. ¿Hay vigilancia política en el aeropuerto internacional como ocurre en otras instituciones públicas? Vigilancia política, claro que lo hay. En todo el país hay vigilancia política. Y todavía en el aeropuerto es un poco mayor, diría yo,
Ya sabes que es un punto importante, tanto de entrada y salida de pasajeros nacionales, extranjeros, y donde convergen varias instituciones, ¿me entiendes? Converge migración, converge la Policía Nacional, converge inclusive el ejército a través de la DIT. Esto es una mafia prácticamente, ¿me entiendes? Esto solo lo ven en las películas de Netflix o en las películas de Hollywood, en el sentido de que se utilizan las instituciones serias o que se supone deberían de ser serias para realizar algo ilícito, ¿me entiendes? Como es el, 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 el transporte de migrantes que vienen en situación no regular. ¿Vos crees que es posible conocer toda la verdad? Muy fácilmente se podría conocer, más que todo invitar a las autoridades internacionales, ¿me entiendes? La Oficina de la ONU para la Migración, asimismo a las autoridades de Estados Unidos, porque prácticamente ahí es el origen financiero pues, de la operación, ¿me entiendes? Easy, que es la compañía que se encarga del manejo de los vuelos charter, está basada en Miami, Florida. Entonces de ahí fácilmente se podrían comprobar los estados financieros, los movimientos de dinero, los movimientos de los depósitos que se hacen a las diferentes aerolíneas y el origen también de ese dinero.